abdominal. Los expositores van a ser Luis Enrique Núñez Salcedo, Mario Humberto Garnica Valencia, María Lucero Sotero Caballero, Guillermo Francisco Huichiaiki y mi persona. Primero yo voy a empezar hablando de las generalidades del trauma abdominal y por qué es importante su estudio. El trauma abdominal, según la guía Advanced Trauma Life Expectation, dice que el trauma es cualquier lesión que sea a la cavidad abdominal, ya sea por un trauma físico que puede ser abierto o cerrado. ¿Y por qué es importante su estudio del trauma abdominal? Porque la morbilidad y mortalidad es la hemorragia y la perforación que puede llegar a sepsis. Y es importante ya que la mortalidad no va a depender en si la persona era de una raza africana o era sexo femenino o masculino, sino va a depender de nuestro manejo inicial, de nuestra atención inmediata. Bueno, acá podemos ver que tenemos los límites de las áreas anatómicas del abdomen, la parte tóraco-abdominal y la parte abdominal, y por atrás tenemos la parte tóraco-abdominal, lumbar y pélvica. Dependiendo del lugar donde se encuentre la lesión es que se va a determinar el manejo. Por ejemplo, si saben del área retroperitoneal, que pueden ver hematomas retroperitoneales que pueden estar en la zona 1, que es la zona vascular, donde estaría en el medio, o la zona pélvica. Bueno. Epidemiología. Adelantando a los tipos de trauma que tenemos, que ya dije son abiertos o penetrantes, contusos o cerrados, también se van a diferenciar por el lugar donde se dan. ¿Y qué quiero decir con esto? En países desarrollados hay mayormente un trauma abdominal debido a una lesión, a un trauma contuso cerrado por un accidente automovilístico o accidente de moto, todo lo que tenga que ver con el vía de tránsito en mayor incidencia. Sin embargo, en países en vías de desarrollo, donde el crimen y la violencia es algo que se ve a diario, el trauma que se va a ver mayormente en emergencia, se va a ver el trauma que es de arma blanca, de arma de fuego, o sea, el trauma abierto, con lesión directa. ¿Y quiénes son las personas que tienen mayor incidencia, mayor frecuencia a sufrir este tipo de traumas? El sexo masculino. Ahora sí, yendo a la clasificación, vamos a hablar específicamente de lo que es el trauma contuso. ¿Qué es el trauma contuso? El trauma contuso viene de una fuerza externa tan fuerte como puede ser un golpe contra una estructura rígida, y esto es lo que puede causar un hematoma o una laceración en los órganos internos. Sabemos que tenemos los órganos huecos y los órganos sólidos. Dependiendo de qué estructura haya tocado, es que se va a hacer el manejo. Y en lo que es el trauma abierto o trauma penetrante, tenemos lo que es una penetración, una lesión directa hacia el órgano que puede generar una hemorragia masiva. Y esto se da por arma blanca o fuego, dependiendo también si es una lesión por arma de fuego, se va a tomar un manejo que es la laparotomía, y si es una lesión con arma blanca, se tiene que ver si el paciente está estable o está inestable. ¿Cuál es la fisiopatología de estos dos tipos de traumas? Tenemos lo que es el trauma cerrado, que genera esta fuerza externa a velocidad en la persona, en la cavidad abdominal. Sabemos que la cavidad abdominal tiene órganos de vitalidad, por eso es de una prioridad saber cómo es esta fisiopatología. Bueno, primero tenemos la compresión. Cuando existe una fuerza interna tan rápida, va a surgir compresión de los órganos con las estructuras rígidas, como pueden ser las estructuras óseas. Desaceleración. ¿Qué pasa con los órganos móviles? Esta compresión tan rápida hace que los órganos móviles, ya sea como el hígado o el vaso, se muevan y se desgarren.
se salgan de sus puntos del peritoneo. Y cizallamiento, que es esta mezcla de diferentes desaceleraciones por diferentes direcciones que logra que el órgano se estalle, que se estalle, ¿no? Que se salga, que se perfore. Esa es la fisiopatología en cuanto a trauma cerrado. ¿Y qué va a dar el trauma cerrado de acuerdo a esta fisiopatología? Si hay una compresión mayor en los órganos, sobre todo órganos sólidos, contra una estructura rígida, lógicamente va a haber una contusión, una hematoma o laceración. Porque bueno, los órganos rígidos, las estructuras óseas también pueden hacer generar una laceración. Esos dos temas, esos dos puntos son importantes para luego clasificar los grados de acuerdo a cada órgano, cómo se va a manejar. En cuanto a trauma abierto, tenemos las lesiones directas a órganos sólidos o huecos. En órganos sólidos, ¿qué va a generar? Una hemorragia. Y en órganos huecos, cuando se vea una estructura, los órganos huecos tienen líquido, tienen contenido, y este puede salir al peritoneo y generar una peritonitis. Ahora vamos a ir con el diagnóstico. Para el diagnóstico es muy importante estos tres puntos, a mi parecer. Primero, la estabilidad, la hemodinamia. Si es un paciente estable o no, y de ahí se va a ver si primero se intenta parar la hemorragia masiva y se sigue con el ABC. Importante saber la estabilidad. Segundo, el tipo de trauma, la gravedad de la lesión y los órganos involucrados. ¿Y por qué esto es importante? Para tener un mejor control del manejo de daños. Lo que no queremos llegar es que el paciente tenga la triada letal, que es la acidosis metabólica, hipotermia y coagulopatía. Esa triada letal no se tiene que llegar. Bueno. Para el diagnóstico tenemos que saber que hay signos y síntomas. Si bien estos signos y síntomas son variables, siempre nos ayudan. Por ejemplo, vamos a tener un dolor abdominal, puede ser local, puede ser difuso. La distensión abdominal, que podría estar siendo un signo de que hay peritonitis, es una irritación peritoneal. Náuseas y vómitos, que puede estar atribuido a lo que es una lesión en el intestino. Hematoma, equimosis, depende, ¿no?, de un lugar localizado. La rigidez o sensibilidad abdominal, que también está relacionado a lo que es la irritación peritoneal. Hematuria, si tenemos una lesión retroperitoneal, que puede estar comprometiendo los riñones. Un shock hipovolémico, cuando ya hay una hemorragia significativa, que podemos tener taquicardia, hipotensión, palidez, sudoración. Y también relacionado al shock, una alteración a la conciencia, ¿no?, cuando ya es un tema severo y general. Así como tenemos síntomas, si bien no específicos, también tenemos signos. Tenemos signos de hematomas. ¿Dónde pueden aparecer los hematomas? En la parte periumbilical, y ese es el signo de Coren. Y tenemos el signo en cuanto a hematomas, el signo de Gray Turner y el signo de Coren. El signo de hemorragia interna, que es la inestabilidad hemodinámica o el shock hipovolémico, la ausencia de ruidos hidroídos. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa en la lesión de vísceras macizas. ¿Cuáles son las vísceras macizas? Son el hígado, el riñón, el riñón y el vaso. Dependiendo de cómo es el grado de hematoma o laceración que se va a dar, se tiene que tomar su manejo, pero se sabe que si se tiene un shock o inestabilidad de hemorragia, se tiene que ir a una laparotomía urgente. Bueno, en el historial de una contusión a una víscera maciza, se tiene que saber, en el historial puede ser un golpe directo sobre el tronco, un mecanismo de alta energía, un traumatismo pancreático o un traumatismo multisistémico. Para ver la contusión de estos órganos macizos, se tienen exámenes diagnósticos en el cual es la imagenología. En el primer momento se puede hacer el EcoFast,
si es que el paciente no está estable. Y posteriormente, cuando el paciente ya esté estable, se puede realizar lo que es la tomografía para ver específicamente dónde fue el daño. Acá podemos ver el examen físico y ver los signos de shock hipovolémico, las contusiones que sean abdominales, el dolor en la parte superior, o puede ver un signo de cinturón de seguridad, que es una equimosis, como si fuera un hematoma en la línea media del abdomen. Se tiene que examinar en el examen físico la sensibilidad abdominal, si hay una lesión del hígado o de páncreas, también se puede ver un lúper positivo, una lesión esplénica, lesión de páncreas. Todo eso es importante para ver su manejo. Y bueno, lo que venía hablando en cuanto al diagnóstico, si el paciente es inestable, obviamente se tiene que hacer una reposición de líquidos y luego se tiene que ver una ecografía, EcoFast, ya que es un examen auxiliar rápido y posteriormente se hará una tomografía. La indicación de tomografía es por dolor o sensibilidad de hematomas en la pared abdominal, una lipasa o amilasa sérica elevada, el que no se encuentre un EcoFast negativo, también positivo posteriormente, y sobre todo la tomografía se tiene que hacer en los pacientes estables. Y bueno, aquí está el EcoFast. El EcoFast es el examen auxiliar que se hace como primer manejo, ya que es fácil, es rápido y bueno, por el tiempo, sin embargo no es tan específico. Los indicadores del EcoFast tienen que ver con 4 espacios: el pericardio, perisplénico, la cavidad pélvica y peripática. Y bueno, en el síndrome de víscera hueca, que vendría a ser toda una lesión gastrointestinal en el estómago o en el intestino delgado, intestino grueso, sabemos que estas vísceras huecas contienen líquido, tienen un contenido que, si son perforadas, puede generar una peritonitis y posteriormente una sepsis. Por eso es importante clasificarlo, ya que puede ser de un hematoma grado 1 a un grado 5 con desvascularización. En el historial tiene que haber dolor, equimosis, distensión abdominal, sensibilidad abdominal, signos de irritación abdominal, ¿no? ¿Y cuál es el manejo? Bueno, el manejo se tiene que hacer, el EcoFast y luego la tomografía. ¿Cuáles signos vamos a tener en la ecografía que nos van a decir que es una lesión en una víscera hueca? Bueno, tenemos signos directos y signos indirectos. Signos directos como el neumoperitoneo, hemoperitoneo, derrame extraluminal, fragmento metabólico dentro de la pared o de la luz intestinal, y signos indirectos como es el fluido libre, el engrosamiento de la pared intestinal por el trauma, aumento anormal de la pared intestinal y signos de la lesión mesentérica, ¿no? Que es hematoma, hendidura mesentérica, extravasación mesentérica. En cuanto a los exámenes auxiliares, primero tenemos a los exámenes hematológicos en los que vamos a tener hemoglobina, hematocrito y el hemograma. Los niveles iniciales de estos no van a evidenciar la cantidad de sangrado intraabdominal, porque se va a necesitar de varias horas para que se dé la hemodilución y esa se vea evidenciada en el hematocrito. Sin embargo, el valor inicial de estas nos puede servir para hacer una comparación posterior. Ahora también debemos tener en cuenta que una caída progresiva del hematocrito en ausencia de hipotensión podría significar que el paciente está presentando un sangrado continuo. Y en los pacientes hipotensos es conveniente tener valores basales tanto de ácido láctico y monitorizarlos. Ahora, en cuanto al conteo de los glóbulos blancos, este va a ser inespecífico y de poco valor. Estos se aumentan usualmente con el trauma y se va a hacer mucho más notorio en los casos de un trauma esplénico. En cuanto a los exámenes bioquímicos, tenemos el sedimento de orina y pues la presencia de hematuria en este sedimento de orina nos debe obligar
a descartar lesiones tanto del parénquima renal como del uréter y la vejiga. Y la determinación de amilasa en orina debemos saber que no va a tener mucha utilidad. Es obligatorio hacer un test de embarazo en mujeres en edad fértil. También tenemos a las pruebas cruzadas, es para determinar el grupo sanguíneo y el factor de pH, así como para tener prevista la posibilidad de una transfusión sanguínea, teniendo en el laboratorio de hematología de 2 o 3 unidades de concentrados de hematíes. Esto es obligatorio en todo paciente politraumatizado. Y también tenemos al lactato sérico, que su elevación nos va a indicar hipoxia tisular y es de mal pronóstico. Y bueno, también debemos hacer exámenes de electrolitos, ¿no?, con los valores normales que ya sabemos de sodio y potasio. Ahora, en estudios de la función hepática, estos pueden ser útiles, aunque pueden estar alterados también por otras causas, como es por ejemplo el abuso de alcohol. Se ha demostrado que el aspartato aminotransferasa o la alanina aminotransferasa por encima de las 130 unidades van a indicar una lesión hepática importante. Y también es importante saber que la LDH y la bilirrubinemia no van a ser indicadores específicos de algún trauma hepático. En cuanto a la amilasa, todavía no está muy claro su importancia en el trauma abdominal cerrado, pero muchos estudios han comprobado que el aumento inicial de esta amilasa no va a ser sensible ni específica en la lesión pancreática. Sin embargo, su elevación a las 3 o 6 horas del trauma sí va a tener un poco más de relación con la lesión del páncreas. En cuanto al coagulograma, es necesario hacer este estudio en pacientes que van a presentar displasias sanguíneas o problemas de síntesis como la cirrosis hepática o en pacientes anticoagulados. Bueno, después tenemos el análisis de gases arteriales en sangre. Esto nos puede brindar información importante en las víctimas que van a padecer de traumas graves. Este se va a hacer al ingresar al hospital, ya que nos permite detectar la acidosis metabólica secundaria a la acidosis láctica que va a acompañar al shock. Hay que tener en cuenta que un déficit moderado de bases, más de 5.000 equivalentes, nos va a indicar la necesidad de una resucitación intensiva y determinar etiología. También hay que mejorar la oxigenación, asegurando una saturación de oxígeno adecuada, que sea mayor al 90%, y un buen llenado capilar, aplicando soluciones de cristaloides y hasta en algunos casos aplicando sangre. Y hay que tener en cuenta que el análisis de gases en sangre nos informa la hemoglobina total mucho más rápido que el hemograma. Ahora en el lavado peritoneal diagnóstico. Este procedimiento es eficaz para identificar lesiones intraabdominales en pacientes con trauma. La aplicación temprana de este lavado nos permite hacer laparotomías de forma más veloz, con menos pérdida de sangre y se evita también las transfusiones. Sin embargo, este es un método invasivo con baja especificidad y cabe mencionar que no detecta lesiones diafragmáticas ni retroperitoneales. En la técnica, este debe ser practicado por el cirujano y se debe realizar con una técnica abierta, semiabierta o también podría ser cerrada. La más conocida es la técnica abierta, porque es un método más seguro. Sin embargo, el método más indicado es la técnica cerrada como la técnica de Seldinger, pero siempre y cuando esta sea aplicada por un cirujano que ya tenga amplia experiencia. Consiguiendo con la técnica, se debe evacuar la vejiga y el estómago, se debe preparar la piel con soluciones antisépticas, se debe infiltrar con anestésico local con epinefrina en la línea media, a 1/3 de distancia entre el ombligo y la síntesis del pubis. Y bueno, y después incidir verticalmente la piel y tejidos subcutáneos hasta llegar a la poneurosis. Lo que va a pasar es que se introduce un catéter en la cavidad peritoneal para aspirar sangre o líquidos. Si no se extrae nada, se infunde 1 litro de solución salina normal y después de asegurar que los líquidos fueron mezclados, después de comprimir el abdomen y cortar al paciente, se deja que el líquido caiga por gravedad y se envía una muestra al laboratorio para que este sea analizado. Ahora, en interpretación de los resultados, ¿cuándo es positivo? Es positivo cuando la extracción es de 10 mililitros de sangre al aspirar, cuando hay más de 100.000 eritrocitos y más de 500 leucocitos por centímetro cúbico, cuando hay presencia de bacterias, de virus y de partículas de comida. Ahora, ¿cuáles van a ser las ventajas del lavado peritoneal? Que nos permite una introducción a la cavidad peritoneal de una solución de lactato de Binger
su recuperación posterior con fines diagnósticos. También que tiene un bajo costo, la morbilidad es mínima, facilita la toma de decisiones, es de fácil ejecución y tiene una alta tasa de precisión y certeza en los diagnósticos. En cuanto a las limitaciones, pues es que va a ser invasivo y involucra riesgos asociados como infecciones y daño a órganos internos. Y también es que es menos específico, no nos proporciona información detallada sobre el tipo o extensión de las lesiones comparados con la imagenología, la ecografía, la radiografía, la tomografía y la resonancia magnética. En cuanto a la ecografía, podemos usar la evaluación por ecografía localizada en traumatismos, también llamada FAST, que va a identificar líquido intraperitoneal y se evalúa en 4 regiones, como vemos en la imagen: el saco pericárdico, la fosa hepatorenal, la fosa esplenorenal y la pelvis o el saco de Douglas. Y también se puede realizar en sala de reanimación con otros procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Su mayor beneficio es que identifica rápidamente el líquido libre intraperitoneal en un paciente con hipotensión con traumatismo abdominal cerrado. Y entre otras ventajas, ayuda a la cirugía, es preciso y no invasivo, se realiza rápidamente, se puede repetir varias veces, no requiere transporte desde el acto de reanimación, no implica uso de contraste necrotóxico o exposición a la radiación. Entre sus desventajas, dependiente de operador, no detecta bien la fuente de líquido, algunas lesiones no las va a detectar, como el diafragma, en el intestino, en el páncreas. No es para una evaluación completa, no se visualiza aire libre y el interpretar imágenes en pacientes con obesidad, con aire subcutáneo o con gas se hace difícil. Ahora, la radiografía, tanto de tórax, de pelvis y paso para la ATLS son importantes para diagnosticar traumatismo. Con una radiografía de tórax buscamos aire libre bajo el diafragma, que puede ser por una perforación de víscera hueca, así como un hemidiafragma elevado, probablemente de una rotura diafragmática. Esta radiografía de pelvis se hace con el dolor pélvico, desaceleración significativa o un examen clínico poco fiable. Se recomienda la de tórax para el traumatismo cerrado múltiple. Ahora, los pacientes hemodinámicamente inestables con heridas abdominales penetrantes no necesitan radiografías. En trauma penetrante con la hemodinamia normal se puede obtener una radiografía en su expino para ver aire peritoneo y marcando las heridas de entrada y salida. Podemos ubicar más fácil los cuerpos extraños si tenemos una vista tanto anterior como lateral. Podemos usar una radiografía pélvica anteroposterior para ver la fuente de pérdida sanguínea en pacientes hemodinámicamente descompensados y si hay dolor pélvico o a la palpación. Ahora, si tenemos un paciente despierto y dolor en la pelvis, no vamos a necesitar esta radiografía. Ahora, sus ventajas son accesibles y se hacen rápido, para ver inicialmente al abdomen y pues cuesta poco. Entre sus desventajas, no va a dar mucho detalle, tiene contraste bajo, resolución baja, no es buena para tejidos blancos, porque existe un riesgo por exposición a la radiación, y no da información en tiempo real sobre el movimiento o la función de órganos. Ahora, la tomografía axial computarizada, que requiere transportar al paciente al tomógrafo, administrar contraste y exponerlo a radiación. Demora un poco más y se recomienda solo para pacientes estables, sin necesidad de una laparotomía, y no debe hacerse si retrasa el traslado a otro centro. Pero eso sí, ofrece información bastante detallada, por ejemplo, sobre órganos de difícil acceso mediante el examen físico o incluso el pasto. Sin embargo, entre sus complicaciones hay la demora para su realización, los pacientes que no cooperan o que son alérgicos al contraste y siempre pueden no detectar algunas lesiones gastrointestinales, diafragmáticas o pancreáticas. Entre sus ventajas, el diagnóstico anatómico no es invasivo, se puede repetir también, visualiza estructuras peritoneales, óseas y tejidos blandos, así como aire libre. Y sus desventajas es que es más caro y demora. La radiación a la que exponemos al paciente puede fallar en algunas lesiones y requiere transporte desde el área de
último, la resonancia magnética nuclear, que la usamos para generar imágenes de los tejidos blandos del cuerpo, y aunque su uso en trauma abdominal no es tan común como la tomografía, puede usarse para evaluar ciertas lesiones que pueden pasar desapercibidas, o cuando el paciente tiene pues, alergia al contraste, o si necesitamos una mayor diferenciación en los tejidos blancos. Sus ventajas es no utilizar radiación ionizante, diferencia mejor los tejidos blandos, es para planos específicos, como digo, es una alternativa cuando hay alergia al contraste, e identifica las lesiones ocultas. Y sus desventajas es que su tiempo de adquisición es largo, así como su disponibilidad, que es limitada. También hay limitaciones en los pacientes inestables, tiene menor sensibilidad en lesiones agudas y es incompatible con dispositivos médicos metálicos o electrónicos, como marcapasos, entre otros. Bien, continuamos con el tratamiento. Hay que entender primeramente que el trauma abdominal es una de las principales causas de mortalidad en pacientes politraumatizados. Entonces vamos a encontrar un tratamiento inicial y un tratamiento avanzado. El manejo inicial primeramente es crucial para la supervivencia del paciente. Acá encontramos o vemos el enfoque ABCDE, donde evaluamos la vía aérea, la respiración, la circulación, el déficit neurológico y la exposición. Esta es una guía estructurada utilizada para priorizar las intervenciones de emergencia en pacientes con trauma abdominal. Este enfoque va a asegurar que las amenazas más inmediatas para la vida sean abordadas de una manera rápida y eficiente, proporcionando una base sólida para la evaluación y el tratamiento de lesiones abdominales graves. En el tratamiento inicial vamos a encontrar primeramente entonces la colocación de sonda nasogástrica. ¿Con qué objetivo? Primero, descomprimir el estómago. En segundo lugar, evitar aspiración de un vómito. Y en tercer lugar, investigar el contenido gástrico, pudiendo encontrar nosotros sangre o sustancias ingeridas por el paciente, entre otros. Las contraindicaciones a esta colocación son la sospecha de un traumatismo de base de cráneo por una posible fractura en la lámina cribriforme. ¿Por qué? Porque al tener esta fractura hay la posibilidad de la introducción accidental del catéter dentro de la cavidad craneana. ¿Y cómo nosotros podemos darnos cuenta que estamos frente a un paciente con un traumatismo de base de cráneo? Por los siguientes signos: rinorragia o rinorragia, otorragia u otorragia, hemotímpano, hemorragia subconjuntival, entre otras. Entonces, si tengo un paciente con traumatismo de base de cráneo, ya no tendríamos que colocar una sonda nasogástrica, sino en estos casos la vía de elección sería una orogástrica. En segundo lugar, tenemos también la colocación de la sonda vesical, con los objetivos de evacuar la vejiga, evaluar las características de la orina y medir la diuresis urinaria. Esto nos va a permitir inferir la perfusión visceral. También tenemos contraindicaciones en la colocación de esta, como por ejemplo la sospecha de una lesión uretral. Esto se da más frecuente en hombres, es raro verlo en mujeres, y los signos que nos hacen sospechar una lesión uretral serían sangre en el canal urinario, hematomas escrotales o perineales, deseo e imposibilidad de orinar, próstata alta, móvil y o reemplazada por hematoma en el tracto rectal, así como también la presencia de fragmentos óseos cuando realizamos el mismo en el rectal, la visualización de una fractura de pelvis o una diástasis pubiana en una radiografía de pelvis. Entonces, cuando tenemos un paciente con una sospecha de una lesión uretral o en sí previa a un intento de cateterismo, tenemos que realizar una uretrocitografía lateral. ¿Qué es y cómo consiste y cómo se realiza? Básicamente esto se va a realizar en una sala de radioscopía mediante la colocación de una sonda polipediátrica en las fosas auriculares de la uretra y se va a inyectar contraste endosoluble. Es importante saber que tenemos que hacer 3 tomas, una de frente, una oblicua y una de perfil, ya que hay lesiones en la vejiga que en la proyección frontal no se suelen observar, que pueden pasar desapercibidas, pero que se son bien observadas en una toma de perfil o en una toma oblicua. Y como mencioné al inicio, tenemos que tomar en cuenta el enfoque ABCDE, por lo que vamos a tener que manejar hemodinámicamente al paciente. Para eso es importante los accesos venosos. Se deben colocar al menos 2 accesos venosos periféricos cortos y de grueso calibre. Y es necesario manejar desde el inicio la llamada hipotensión arterial permisiva. ¿Esto qué significa? Que vamos a permitir un flujo adecuado de sangre a los órganos, pero evitando que aumente el sangrado.
En caso de que no logremos una adecuada protección de los tejidos, se va a poner en marcha el ABC Score, que es un sistema de predicción de la transfusión invisible. Entonces, en hemorragias masivas está aceptado el uso, por ejemplo, de ácido tranexámico de 1 gramo intravenoso dentro de las primeras 3 horas y luego vamos a pasar 1 gramo en 8 horas. Es importante mencionar que no se debe explorar la o las heridas y en caso de ser una lesión penetrante, el objeto debe ser fijado y no retirado ya que podríamos causar más daño al paciente. Si hay vísceras expuestas, se deben cubrir con compresas húmedas y no se debe reintroducir las mismas en la cavidad abdominal. Habiendo terminado con el tratamiento inicial, pasamos a lo que viene siendo el tratamiento avanzado, con la laparoscopía primaria. Esta se ha convertido en una herramienta valiosa en el manejo del traumatismo abdominal, tanto porque nos va a ayudar con el diagnóstico como con el tratamiento de las lesiones internas sin la necesidad de hacer una cirugía abierta. Las indicaciones de estas se pueden utilizar básicamente para el tratamiento de lesiones abdominales, como por ejemplo el control de las hemorragias internas, el reparo de órganos desgarrados, ya sea el hígado o el vaso, y por resecar segmentos dañados del intestino. Tenemos que tener en cuenta que no todos los casos son adecuados para este tipo de tratamiento o intervención, pero cuando sí es posible, la laparoscopía es de elección, ya que nos va a implicar menos dolor postoperatorio, es menos invasiva, hay una recuperación muy rápida y tiene menos riesgos de infección. También tenemos las contraindicaciones que, por ejemplo, se van a dar en casos de pacientes con inestabilidad hemodinámica o shock, hemorragia masiva o daño extenso en órganos vitales y generalmente, ya que generalmente en estos casos se va a requerir una intervención quirúrgica muy rápida y más directa, como por ejemplo el dolor. Asimismo, es importante saber si el daño va a implicar lesiones en estructuras que no van a ser tratadas por vía laparoscópica. Las ventajas, como se mencionó anteriormente, son que es menos invasivo, las incisiones son mucho más pequeñas y se van a evitar grandes cicatrices. Hay un menor tiempo de hospitalización. La recuperación va a ser más rápida en comparación con una cirugía abierta y vamos a ver reducción del dolor postoperatorio. El paciente va a requerir menos molestias tras la intervención y nos va a dar una mejor visualización, ya que las cámaras laparoscópicas van a ofrecer unas imágenes más detalladas y ampliadas de las estructuras internas. Pero así como encontramos ventajas, también tenemos desventajas, como por ejemplo el control limitado de hemorragias masivas, especialmente con hemorragias o sangrados graves, especialmente de órganos sólidos o arterias o grandes vasos. Lo que va a ser inadecuado es el tratamiento de pacientes hemodinámicamente inestables. También hay una alta tasa de conversión a la laparotomía. Viendo estadísticas, aproximadamente del 20 al 30% de casos de pacientes que se encuentran durante una laparoscopía tienden a convertirse a una cirugía abierta, lo que va a retrasar el tratamiento. El campo visual es limitado. Hemos mencionado que nos da una mejor visualización, pero tenemos menos acceso a zonas profundas como el retroperitoneo y la pelvis, lo cual va a dificultar la visión de lesiones en esas áreas y por lo mismo nos puede causar un riesgo de diagnóstico, ya que habiendo lesiones pequeñas o áreas difíciles de visualizar, muchas de estas lesiones pueden pasar desapercibidas, especialmente cuando estamos hablando de un trauma contuso. Hay un mayor tiempo quirúrgico, sí, especialmente en casos complejos, y en los procedimientos suelen extenderse, lo que va a incrementar el riesgo de complicaciones hemodinámicas y respiratorias en el paciente, además de que requiere una curva de aprendizaje elevada. Esto ya refiriéndonos a los médicos o a los profesionales, puesto que se requiere una experiencia avanzada, lo que va a incrementar el riesgo de errores en cirujanos que no estén bien entrenados. Y la última desventaja básicamente son los costos y la biodisponibilidad, puesto que como requerimos equipos especializados y personal muy bien entrenado, puede que no estén disponibles en todos los centros de trauma, lo que va a encarecer el procedimiento. Bueno, finalmente vamos a hablar de la laparotomía, que es la famosa cirugía abierta. Este es un procedimiento muy complejo, en el que básicamente lo que nosotros buscamos es acceder a la cavidad abdominal y poder acceder a todos los órganos y vísceras internas. Va a tener muchas ventajas. Una de ellas es de que detecta fácilmente cualquier tipo de hemorragia y se va a tratar de manera inmediata. También vamos a poder visualizar mejor que una laparoscopía o
incluso algunas pruebas de imagen, todo lo que son órganos de retroperitoneo y demás. Y básicamente pues, se utiliza para todo tipo de pacientes, ya sea un trauma cerrado, un trauma abierto o simplemente un paciente inestable o complicado. Ahora, pues las contraindicaciones que tiene la laparotomía son que básicamente pues, no vamos a poder utilizarla en todos los pacientes, que realmente son excepciones, como por ejemplo pues, los pacientes que no toleran la anestesia general, pacientes que tienen un compromiso respiratorio muy importante y que no van a poder ser intervenidos, pacientes con un riesgo quirúrgico muy alto, ya que tenemos que ver el riesgo-beneficio, y también, por supuesto, en caso que podamos utilizar alguna otra opción menos invasiva, porque realmente, y aquí vamos a hablar de las desventajas de la laparotomía, es que, pues, en primer lugar, va a prolongar el tiempo de hospitalización, el tiempo de recuperación, todo lo que son las molestias del paciente después de la cirugía. Es un proceso bastante invasivo y por lo tanto pues hay que tener mucho cuidado con las infecciones y dehiscencias de línea operatoria que pueden ser frecuentes y también las adherencias por la manipulación de la cavidad. Y por último vamos a hablar de lo que es la cirugía de control de daños. Básicamente esta cirugía la utilizamos cuando tenemos un riesgo inminente de muerte por parte de nuestro paciente. Es una cirugía de control para pacientes inestables, pacientes muy complicados, muy complejos y que tienen la famosa tríada que mencionaron antes, que es acidosis metabólica, hipotermia y trastornos de la coagulación. Y el objetivo primordial de esta cirugía pues, es básicamente controlar todo lo que amenaza en el momento al paciente, lo cual suelen ser hemorragias y lo que son infecciones. Van a tener diferentes fases para realizar esta cirugía de control de daños. Tenemos la fase 0, que se podría decir que es la fase preoperatoria, donde preparamos al paciente, catalogamos y categorizamos el daño que tiene, preparamos todo el equipo y el ambiente donde vamos a intervenirlo y podemos dar mientras un soporte con plaquetas, plasma o simplemente glóbulos rojos. Luego tenemos la fase 1, que esta es la más importante, tiene que tener un periodo operatorio no mayor a 90 minutos, esto es muy importante, y aquí vamos a buscar controlar en primer lugar todo lo que son hemorragias y en segundo lugar contaminación. Si hubiera algún signo de infección o hubiera alguna contaminación, ya sea biliar, gastrointestinal o la que fuere, pues en ese momento es cuando se tiene que resolver. Luego, en la segunda fase, pues, lo que vamos a tener que hacer es llevar al paciente a UCI para que sea estabilizado, para que se le corrija la anterior triada mencionada y para que se le prepare para que esté apto para recibir la cirugía o el tratamiento definitivo con el cual pues, va finalmente a salir el paciente. Y ahí es donde entramos en la fase 3. La fase 3 básicamente es el momento en el que operamos al paciente, pero ya para tratarlo definitivamente y para restaurar por completo la anatomía normal. Y finalmente la fase 4 pues, nos habla simplemente del control de lo que es la herida abdominal y también de órganos blandos. Y eso sería todo. Gracias.